3:06 de la tarde, qué canción tan linda para este viernes. Sí, mire, yo que estaba corriendo ahora de un lado para otro, es así como que uno ya sirve para relajarse, y sobre todo cuando tienes que entrar en materia en algunos de estos temas. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que está ocurriendo en Nigeria y la decisión que podría llegar a tener el presidente Donald Trump. No cabe duda que el presidente ha dicho que ya no se puede seguir tomando la postura del avestruz, de meter la cabeza bajo la tierra y no darnos cuenta cuando sobre todo se critican abiertamente otro tipo de cosas del asesinato sistemático de cristianos en muchas partes del mundo, pero específicamente en Nigeria. El presidente ha dicho que barajaba varias medidas posibles para hacer frente a lo que ha calificado como un número récord de cristianos asesinados. Ayer a bordo del Air Force One, un periodista le preguntó a Trump si contemplaba esa posibilidad de enviar tropas estadounidenses a Nigeria. Y el presidente, obviamente que no se quiso tirar a la piscina sin agua, le dijo, hombre, puede ser, contemplo muchas cosas, están matando un número récord de cristianos en Nigeria y esto de alguna forma tiene que parar. Están matando a los cristianos, abro comillas, y los están matando en grandes cantidades y no podemos tolerar en un mundo libre que esto suceda. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros obviamente a un experto que me da muchísimo gusto saludar en geopolítica internacional, ex representante de la ONU, donde trabajó por unos 20 años. Ha recorrido obviamente Senegal, Europa, Oriente Medio, África, América Latina. Actualmente se desempeña como consultor. Tiene un currículum extensísimo que me demoraría mucho tiempo en poder relatarles, pero simplemente les digo que es una voz que me encanta tener en el programa y que sé que ustedes también aprecian. Estoy hablando de Omar Bula Escobar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a mí es quien le encanta estar en tu programa, es a mí, Mariana. Qué Muchísimas bueno. Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? A ver, yo sé que lo que menos quiere nadie escuchar es que se puedan enviar tropas a cualquier país del mundo a combatir lo que sea. Siempre se espera que funcione la mediación, que funcione la diplomacia. Pero lo que está ocurriendo sistemáticamente con este asesinato de cristianos lo venimos relatando como que a poquitos. 100 de acá, 400 de acá, 200 de acá. Pero empieza a ser ya un número, como dice el presidente, extremadamente consistente como para seguir tomando la política del avestruz. ¿Cuál sería la interpretación que como experto da sobre esto, Omar? Pues mira, yo creo que gracias a Dios el presidente Trump lo saca a flote porque es una crisis que lleva muchos años, bastantes años, y son muchos también los que han sonado la alarma sobre lo que está pasando en varios países del África. Nigeria, uno de los casos más graves sin lugar a duda, pero también Sudán, inclusive al norte de Nigeria tienes todo lo que es el Sahel, Mali, etcétera. Esa región es muy convulsionada, el oeste del África y Nigeria. Para ponerlo en perspectiva, las personas que viven de este lado del charco, de este lado del Atlántico, es un paisote, es un país muy, muy importante en el África. Es la cuarta economía africana, llegó a ser la primera en un momento por encima de Sudáfrica. Últimamente ha tenido problemas en los últimos 2 años, pero sigue siendo una de las economías más poderosas. Lagos es un país de 220 millones de personas. Lagos, Abuja es la capital, pero Lagos es una ciudad de 20 millones de personas tú no te imaginas, a Lagos. Es una cosa hipermoderna, hiperdesarrollada, y todo esto viene de mucho petróleo, de mucho gas y de muchos recursos naturales. Es un país que se enriqueció mucho, pero de manera desigual, como pasa en tantos países del mundo y del África en particular. Entonces, y tiene las empresas más grandes, tiene el Silicon Valley del África, tiene el cine del África, es un gran país. De ahí que sea un país muy importante. Pero también por sus recursos, que ya mencioné el petróleo y mencioné el gas, pero está también el litio en grandes cantidades. Está todo lo que tiene que ver con las tierras raras, no sé, sobre todo entre el sur y el norte del país, un país muy, muy, muy rico. Bueno, el hecho es que Nigeria está dividido en dos: norte, desierto; sur, cristianos, y el norte, en el desierto, está sobre todo el islamismo. Ese islamismo lo conoció el mundo primero por Boko Haram. Ahora hay otro grupo que se llama Islamic State, ¿no? Sí, el Islamic State, que es representado por ISWAP, que es fue básicamente una división de Boko Haram,
y ahora es una guerra internacional en todo sentido de la palabra, porque hay fuerzas del Estado Islámico muy presentes también. Si comparamos entre las tragedias contra cristianos en el África, esta yo creo que es más de tipo étnico, religioso, que inclusive las de Sudán. La de Sudán es por sus riquezas. Aquí también siempre las guerras son por las riquezas, para comenzar. Pero en este caso estamos hablando del extremismo islámico, el extremo más extremo del extremismo islámico, representado por Boko Haram, por ISIS y por una creciente presencia del Islam en toda esa región del África. Los cristianos son los que sufren más, sin lugar a duda, pero sufren otros también, ¿no? Todos los que se meten en el camino de explotar esas riquezas y se meten en el camino sobre todo de ¿quién? De la China en gran medida. Hay que recordar que Nigeria es la ficha número 1 probablemente de la China en el África. La China ha estado invadiendo el África durante 20 años de manera persistente, a tal punto que básicamente el África la convirtió en suya en muchos países de la región. Y hoy en día lo que vemos en realidad, y a nivel un poco más amplio de esa cebolla, es también una lucha, esa lucha hegemónica entre Estados Unidos y China. La intervención de Trump no es obviamente humanitaria en el sentido de defender a los cristianos, pero también tiene por encima una serie de componentes estratégicos, porque si tú ves muchos de los conflictos en los que Trump ha intervenido, está China de por medio, ¿no es cierto? Nunca hay que olvidar que esa es la gran pelea hegemónica o batalla hegemónica a nivel global. La matanza de cristianos es espantosa. Es simplemente indescriptible. Es como en Sudán. Publiqué hace unos días un video sobre Sudán y se involucran los Emiratos Árabes. Hay muchos intereses externos. Perdón, podría extenderme mucho. No, ni mucho menos. Es que no puedo estar más de acuerdo. Mira, yo me acuerdo de unas cifras que se dieron hace muy poquito tiempo, que salieron, creo que era de diciembre 23 hasta febrero del 2024, solamente en un estado, en el estado de Plateau. Había habido casi 1.400 cristianos asesinados. Había comunidades completas que habían sido arrasadas, comunidades cristianas que habían sido arrasadas, cerca de 1.800 personas secuestradas, porque hay que recordar además que grupos como Boko Haram o como Islamic State West Africa, que son estas milicias que están operando, no solamente asesinan sistemáticamente, violan, etcétera, sino que secuestran y después tratan de utilizar esas víctimas. Vaya usted a saber por qué. Muchas de ellas aparecen después asesinadas, después que las han usado, otras las convierten en guerrilla, pero esto es algo terrible. O sea, cuando tú ves estas cifras que en 3 meses, Omar, 3 meses, de diciembre del 23 a febrero del 24, estamos hablando de casi 5.000 personas entre los desaparecidos y los muertos. Hombre, son cifras que uno no puede, como te digo, desconocer. Las cifras son bárbaras, son 18.000 iglesias. Es que ponte a pensar lo que son. Cuando queman una iglesia en cualquier parte es un escándalo. Estamos hablando de 18.000. Son esas cifras que van más allá de lo imaginable. Esto es una tragedia como te digo, de varios países del África, pero Nigeria tiene una manifestación demasiado aguda de lo que está pasando, mezclada con toda esta sed de recursos y con enfrentamientos, porque en Nigeria además está la droga también. Tú sabes que todo el oeste del África está invadido de droga. Por eso el gobierno no hace nada, pues que esa es la gran pregunta. Fueron los primeros, además, antes de que se metiera todos los demás países como Guinea-Bissau, Senegal, Mauritania, hasta Marruecos se ha metido en el tráfico de droga, pero ellos fueron los precursores, ellos son los precursores de los cyber attacks a nivel mundial, ¿no es cierto? Es un país que no deben subestimar. Ahora, lo que Trump hace, a mi modo de ver, es como ha hecho en todas sus intervenciones, es poner primero presión. Lo primero que hizo fue poner presión sobre el gobierno de Nigeria, y el gobierno de Nigeria se defendió diciendo no es cierto, y vamos a reaccionar sí, pero no a base de chantaje, y se crea esa misma dinámica cada vez que hay una intervención, sobre todo de los Estados Unidos, porque como veía ayer en un video, los nigerianos dicen, bueno, pero los que están explotando el litio, los que están financiando muchos de los grupos guerrilleros en Nigeria son los chinos. Aquí nadie se queja, llegan los americanos y todo se queja. Entonces, eso es una conquista de China del África entera, que es muy difícil va a ser muy lento, ¿no? el que China se retire. Y vemos también una especie de reacción
por fuera de los Estados Unidos, en todos los países donde la China tiene un pie puesto, ¿no? Como en el caso de Venezuela y otros. Ahora, yo creo que aquí hay que hacer ciertas diferenciaciones y creo que lo que tú acabas de comentar es un punto principal porque el presidente ha dicho que podría imponer quizá medidas serias al gobierno de Nigeria por la falta de actuación en la protección de sus comunidades. Estamos hablando de 1.800 iglesias, como tú estabas diciendo, comunidades completas, cristianas, blancas, que han sido literalmente arrasadas. Y ahí entra el factor narcotráfico, y ahí entra el factor corrupción, y ahí entra el factor impunidad. Yo creo que apretando las clavijas quizá al régimen nigeriano podría llegar a salvarse la posibilidad de tener que enviar, de que Estados Unidos o una fuerza internacional tuviera que enviar tropas sobre el terreno para poder acabar con esta situación, aunque también se matan 3 pájaros de un tiro, porque la presencia del Estado Islámico va más allá incluso del asesinato sistemático de una religión en concreto. Yo creo que es parte de lo que hemos visto en Siria y es parte de lo que vemos en otras partes del mundo, ¿no? Sí, yo creo que estás mencionando el meollo del asunto de nuestros tiempos. Y es una guerra de civilizaciones, una batalla, un choque de civilizaciones, sin lugar a duda. Yo creo que eso viendo la cebolla en lo más amplio, por eso hablan tanto ahora en las redes y en otros medios de la invasión del Islam a Europa en el pasado. Ahora se habla más de las cruzadas que nunca, etcétera. Esa es como la parte más amplia de la cebolla. Pero también vemos una reconfiguración de la izquierda de Occidente en alianza con el Islam radical muy rara, y encuentras muchas referencias al respecto. Lo que dicen que es raro, ¿no es cierto? La izquierda, ¿qué tiene que ver con el Islam? Pues lo que tienen que ver, a pesar de que sus credos son totalmente diferentes, lo que tanto mencionan los LGBT for Palestine, ¿no es cierto? Estos grupos, estas minorías que no conocen el credo de los otros, pero la defienden a ciegas. Entonces estamos viendo es una reconfiguración del globalismo. El globalismo tiene el mismo propósito, y eso es lo que lo tienen en común, ¿sí? La destrucción de Occidente a largo plazo. Los globalistas pierden en Estados Unidos, quedan en Europa muy presentes y en muchas partes del mundo, y ellos tenían 2 armas para destruir a Occidente. Una, el globalismo per se, todo lo que es las políticas woke, fronteras abiertas, etcétera, etcétera. La otra, el Islam radical. Y el Islam radical ya ha estado actuando en Occidente en gran medida en Europa, lo sabemos a través de la migración, y en Estados Unidos, pues ahora tenemos el alcalde de Nueva York. Imagínate. Entonces estamos en medio de una batalla muy grande. Yo pensaba, estoy escribiendo algo sobre eso. Pensaba, fíjate que América Latina, desafortunadamente Iberoamérica, no, pero América Latina, todavía es una especie de oasis, ¿no es cierto?, donde no ha entrado el Islam de tal manera. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque ha penetrado en Estados Unidos, lo vemos de manera clara, no solamente Mamdani, otros políticos, etcétera, y es una alianza unholy, como se dice, no sacra, ¿sí?, de la izquierda con el Islam, con el mismo propósito de destruir a Occidente. Y esto se ve en todos los continentes, ¿no es cierto? Esto mezclado obviamente con la geopolítica pura, con China de por medio, etcétera, todo anti Estados Unidos, básicamente. Para volver a lo de Nigeria y lo del África, como te digo, hablé de Sudán hace unos días, ahí participan los Emiratos Árabes, por ejemplo, son los principales exportadores de oro sudanés. África es una cantera que han estado explotando durante décadas en la colonia, después de la colonia, y hoy más que nunca, porque además hay una lucha por recursos a nivel mundial como nunca por su escasez, porque hay demasiados países que los codician. Ahora, yo creo que de alguna manera, si estamos ante una administración que está condenando o que está denunciando esos colapsos institucionales o las alianzas entre algunos regímenes y el crimen, caso de Venezuela, etcétera, etcétera. Yo insisto que más allá de que esto sea una cuestión religiosa, mira, por ejemplo, en Siria desde la caída de Al-Assad, por ejemplo, esto empezó a ser harina de todos los costales, porque aunque la comunidad alawí era, yo creo que la que más estaba centrada en la violencia, los cristianos estaban en la mitad.
Hubo ataques a iglesias de Damasco en el 2024, en el 2025. Es decir, esto se está extendiendo. Y yo no sé en este momento, y de eso es de lo que quiero hablar contigo, si la conclusión es quién le pone el cascabel al gato y cuán realmente comprometidos van a estar algunos de esos gobiernos de poder facilitar que ese cambio ocurra. Hablamos de eso después de la pausa. Mucho gusto. 24, continuamos con Omar Bula Escobar y yo le hacía la pregunta del millón antes de la pausa. Le decía, bueno, qué bien que esto pueda salir a la luz, etcétera, pero cuán comprometidos pueden estar esos regímenes o gobiernos para aceptar esas propuestas internacionales para acabar con el asesinato sistemático de cristianos. ¿Tú crees que existe realmente esa voluntad que podría hacerse con la cooperación de estos gobiernos o de estos regímenes o son parte de lo mismo? Pues mira, a mí me sorprende que los europeos, que son los que han mantenido un pie sobre el África, no lo hayan denunciado antes. Ellos que son tan derechos humanos siempre. ¿Cierto? Qué curioso, ¿no? No, sí, imagínate, casi todo el oeste del África es francés, fue colonia y mantuvieron un pie en todos. Por eso hay varios países como Burkina Faso y otros que se están rebelando. Pero los europeos nunca dijeron, no han dicho, o sea, y tienen tropas ahí, ¿no es cierto? Y sí, que no falta el medio que lo mencione, pero definitivamente no están las portadas. Y en términos de proporciones, estamos hablando de miles, de decenas de miles de personas más en términos de muertes en estas guerras que en otras guerras como la de Gaza y otras, etcétera. Eso, el papel de los medios es supremamente importante porque los medios están básicamente en manos de esa alianza extrema izquierda Islam radical y esconden mucho de lo del Islam. Eso se ve en el Reino Unido, se ve en Francia. ¿Cómo se va a abordar esto? Pues mira, yo creo que ya lo principal son los responsables, ¿no? The culprits. Y vemos que Estados Unidos ya los ha identificado, ¿no es cierto? Sobre todo el Muslim Brotherhood, ¿no es cierto? La hermandad musulmana. Estaba leyendo hace unos días, lleva 100 años básicamente de vida y hoy en día es una verdadera araña a nivel mundial que ha penetrado de manera lenta y segura, inclusive todas las mejores universidades de los Estados Unidos, básicamente todo esto con la ayuda de la izquierda. Esto funciona junto, como te digo, siempre con ese objetivo de acabar y destruir a Occidente. Entonces están identificados y otros, como que ahora se puede hablar de él porque por fin, ¿no? Llevo 10 años tratando de decirles que Soros existe a la gente. Y la gente, no, por fin se puede hablar del señor Soros abiertamente, pues ya está en la boca de Trump, está en la boca de todos. Estamos viendo los ataques antifa, ¿no es cierto? Estamos viendo en el Congreso los esfuerzos de Estados Unidos, los esfuerzos para combatir lo que es terrorismo local, ¿no? Terrorismo en tierra de los Estados Unidos, financiados además por platas del exterior, de todo tipo. Esto es muy complejo, pero Estados Unidos ya por Estados Unidos, como te digo, yo creo que hay otras partes de Occidente como Europa que no ha reaccionado lo suficiente, porque como te digo, esa alianza izquierda, extrema izquierda y extremo Islam está muy presente en Europa y tiene un problema además más grave con unos niveles de migración inimaginables. Esto es una lucha de largo plazo, yo creo que es el nuevo paradigma, y es un paradigma que tiene tintes de todo tipo, económicos, políticos, religiosos, étnicos, y yo creo que va a ser el paradigma de las próximas décadas mientras que se desarrolle ese nuevo mundo moderno. ¿Tú crees Está en China y Estados Unidos, está todo el mundo metido. ¿Tú crees, Omar, que todo esto responde a una especie de amnesia selectiva o una ceguera selectiva donde una ideología determinada o digamos, el fanatismo hacia un partido político te puede llevar a no querer ver la realidad, a no querer asomarte a lo que tienes alrededor tuyo y darte cuenta o al menos balancear eso con lo que te prometen? Porque toda esta gente que comienza, en el caso, por ejemplo, de Mandani en Nueva York, estos encantadores de serpientes que te prometen todo, que todo es gratis. Yo siempre digo que cuando a mí alguien me ofrece algo gratis, tengo que pensar que se esconde detrás de ese disfraz, porque gratis no hay nada. Entonces, cuando te ofrecen, no sé, guarderías universales, cuando te ofrecen autobuses gratuitos, cuando te ofrecen el oro y el moro, y dices, bueno, ¿y de dónde va a salir? ¿De dónde va a sacar este señor todas las posibilidades para poder hacer
realidad esas promesas de campaña. Y después te das cuenta que, como en el caso de Mamdani, la propia gobernadora, que es de su propio partido, Jacinto Chul, le dice, mira, yo no voy a subir los impuestos a los ricos para que tus pobres hagan, porque al final del día se me va a ir un enorme capital de la cuna del capitalismo, que es lo que no quiero, y a ver de entonces si nos vamos a encontrar un problema serio de cómo vamos a afrontar todos esos gastos y esas necesidades. Pero ¿tú crees realmente que esto que yo estoy planteando, de esa amnesia real, esto está ocurriendo también? Porque a mí me ha preocupado mucho lo que ha pasado en Nueva York, pero veo que pasó en España. En España, donde las cosas no se han llevado tan al extremo, pero bueno, en estos momentos yo no lo llamaría gobierno, lo llamaría un régimen de Pedro Sánchez, donde ha tomado por capote las instituciones, donde hace exactamente lo que le da la gana, donde ha dinamitado el Estado de Derecho, donde ha dinamitado la separación de poderes, donde utiliza... Es como un mal común. Y sin embargo en España la gente decía, a nosotros no nos va a pasar. No, esto pasa en otros sitios, pero en España ¿tú crees que va a pasar? No pasa, y pasa. ¿Cómo se frena todo eso, Mar? Mira, lo de la amnesia es muy interesante, porque si hay amnesia, yo estaba en Irak en el 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. O sea que a mí me marcó mucho, pero mira, como a todo el mundo, pero a mí me marcó mucho, y estamos hablando de hace 2001, pues estamos hablando ni siquiera... A mí me tocó ni estar al siquiera aire 3 décadas, reportándolo. menos de 3 décadas. Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que te mencioné antes, de una campaña que lleva más de 20 años, sobre todo a nivel de educación, de las universidades, de las grandes universidades también, de una legitimación de todo lo que es antioccidental, ¿no es cierto?, en general, pero también una legitimación de ciertos principios que encajan con los de Occidente, como los del Islam, como la justicia social, ¿no es cierto? Entonces la gente se identifica en ese sentido. Ahora, lo de Mamdani es sin duda una cuestión generacional también. Fíjate, él tiene 34 años. Si tú a través de la educación y a través de varias generaciones vas cambiando la historia, llega un momento en que la nueva generación la olvida. Ahí está la amnesia, ¿no es cierto? Crean una nueva realidad, y hay por ese papel tan importante de los medios de comunicación y también de las instituciones educativas. Pero es que esto viene desde hace 20 años. Una penetración, tú sabes que Qatar es el país que más dona en términos de educación a los Estados Unidos. Qatar es el mismo que financia el Muslim Brotherhood. Ajá. El Muslim Brotherhood también tiene La relaciones con hermandad George musulmana. Soros. Esto es una red enorme, un ataque enorme a Occidente a través de varios flancos, pero este flanco muy peligroso, porque se convierte en eso, una guerra de civilizaciones, una guerra religiosa en algunos casos, y entre más hay civilización y etnias y religión de por medio, más gris está la cosa, la gente se pierde y comienzan a salir todo tipo de fanatismos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que Estados Unidos está haciendo lo suyo, Europa está tomando pasos muy lentos al respecto, España en particular. Yo creo que si se trata de historia, si alguien olvidó, fue España, por ¿Me lo favor. cuentas? No sé, Dios mío, eso sí es un olvido, pero eso ya fue inclusive atrás, pero los americanos se olvidaron de hace 20 años, ¿no es cierto? Zohran Mamdani salió con una de las personas que instigó los atentados del 2001 contra las Torres Gemelas, y sin embargo votaron. Aquí hay un aparato de información, solo puede haber de por medio de la única explicación, un aparato de información y un aparato mediático que coge a las nuevas generaciones, ¿cierto? Sí. Y les envuelve, como te digo, en esto de justicia social. Entonces todo lo que sea antiamericano y todo lo que sea justicia social y minorías se convierte en Pero un fíjate, credo. te quiero dar un punto que creo que es súper interesante lo que estás diciendo, porque coincido al 100% con lo que dices, pero pondría aquí una especie de guindita al pastel. Lo que se ha vivido en la ciudad de Nueva York, concretamente, no me voy a centrar solo en Nueva York para que la gente entienda dónde quiero llegar. Lo que se vivió en la ciudad de Nueva York. Tú tienes, después de Israel, la mayor comunidad judía en una ciudad que no es solamente la cuna del capitalismo, sino que es Nueva York, ¿ok? Donde sus hijos, no el mío sigue todavía en la universidad donde está estudiando, sus hijos, a los que nosotros en algunos medios de comunicación como este nos hemos levantado ampollas criticando que se les impidiera entrar en las clases, que en el país de la libertad religiosa, en el país donde se respetan los derechos, en el país donde a un joven afroamericano que le impidieran entrar a una universidad ya estarían en las calles. Esto ha ocurrido con la comunidad judía en Nueva York. Y a pesar de esa defensa que se ha hecho para que esto no ocurriera,
Te has encontrado a leños, porque a mí no me cabe otra oportunidad ni otra forma de explicarlo, leños que son capaces, después de lo que están viviendo dentro de esa comunidad judía, ellos, insisto, no yo, ni tú que estás en tu casa, son capaces de votar por un individuo como Mamdani. Entonces, perdóname, ahí voy con que, ¿qué es lo que está pasando? Si es que tenemos esa amnesia o es que el partido o la ideología es más importante que ver la realidad o negarse a esa realidad. Pero entonces, ¿sabes el qué? Cuando vuelva a pasar una cosa como esa, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, sarna con gusto no pica, tú lo votaste, ahí te quedas con ello. Sí, es una cosa impresionante. Por eso te digo yo creo que aquí hay mucho. Estamos en la era de la información, ¿cierto? Y a Mamdani no lo conocían hace 100 días. No. Hace ciento y pico, nadie lo conocía, nadie lo conocía. Hoy está básicamente abanderando esa extrema izquierda de Estados Unidos. Trump lo ha dicho mucho, ¿no? Esto se trata de extremos en todo el sentido. Es gran parte de la filosofía socialista y comunista, ¿no es cierto? De toda esa ala del nuevo Partido Demócrata que no tiene nada que ver con lo del pasado y que es extremismo puro. Y tienen una maquinaria de información supremamente poderosa. Uh-huh. 37 millones de dólares donó Uh-huh. el Open Society Foundations de George Soros para Mamdani, ¿no es cierto? Eso es claro. La influencia, ahí hay una batalla. Esa batalla se sigue dando entre los gigantes, en gran medida entre Trump y lo que representa Soros, porque él no es el único, obviamente, y lo que representan todas esas fortunas del globalismo. Hay muchas batallas al mismo tiempo, entonces se confunden o se dan diferentes niveles de abstracción. El hecho es que en Nueva York sí es sorprendente ahora. 40 y pico por ciento de los neoyorquinos no votaron por Mamdani. Algunos quedaron muy decepcionados, inclusive el jefe de los bomberos, que es Sí. judío, se fue inmediatamente, y se sabe de muchas requests, como dice, pedidos a las real estate, estoy mal ahora, Sí, a las inmobiliarias inmobiliarias. de la Florida y de otros Policías a estados que Houston, están. policías que están llegando acá ya esta misma semana. Sí, claro, esa es gente que no puede creerlo, ¿no es cierto? Y qué lástima no tener que decirle a los que sí votaron, you get what you ask for, Yep. ¿no? Ustedes les van a ver lo que les va a pasar, pero es que ese no es el objetivo es que todo el mundo esté bien Uh-huh. y ojalá despierten antes de tiempo. Este tipo tiene un año para hacerlo bien o hacerlo muy mal, ojalá que se dé lo segundo, porque no tiene cómo cumplir con todas las promesas. Yo Al decía, segundo día salió a pedir plata. Mamdani el segundo día salió, everything free for all, todo es yeah, gratis para exactly. todos. Y al segundo día, mire, yo les dije que no contribuyeran, pero Ajá. pensándolo bien, no, esto es pura Pero retórica además qué lindo es socialista, hablar de esa retórica socialista y de ese comunismo de la igualdad y de ese comunismo de un individuo, como decimos en España, de un tío que no ha dado palo al agua, que no ha trabajado en su vida, que vive del bienestar de papá y de mamá. O sea, si ese es el nuevo comunismo, marxismo que están adoptando estas nuevas generaciones, estamos total y absolutamente perdidos. Ahora, yo como veía esto, e insisto, y se lo decía esta mañana a Iván de los Monteros, Espinosa de los Monteros, que es una figura también de la derecha en España, yo le decía, es que a mí esto no me, o sea, yo no puedo llegar a entender qué es lo que está ocurriendo, pero sí creo que existe un despertar generacional y creo también que hay una buena noticia, y es que estos experimentos sociales, porque hay que tomarlo como un experimento social, lo que ha ocurrido en Nueva York, caray, en la cuna del capitalismo y con una comunidad judía como esa, con las Torres Gemelas en el 2001, como tú decías, que salga este personaje, lo puedo interpretar solo como un experimento social que le puede salir muy bien o le puede salir rematadamente mal. Y yo, por lo que estoy percibiendo, le va a salir rematadamente mal y eso puede al final del día ser una buena consecuencia para esas elecciones que están a corto plazo o las que vengan por venir, porque si tu ideología se va a ver plasmada en la realidad, no en la percepción, ya en la realidad de lo que tienes, amigo, entonces ahí la cosa cambia. Muy buen punto, pero te digo yo, las probabilidades de que cumpla con lo que dijo, pues son minas. Además que no es que va a tener a Trump acompañándolo y apoyándolo. Mm. Eso sin duda, en su primer discurso ya lo retó. O sea que ahí se ve, no creo que tenga esas posibilidades. Ahora, lo que sí sin lugar a duda, las próximas elecciones van a definir Uh-huh. muchísimo. Y lo que está saliendo a flote, perdieron, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo,
perdieron por lo menos en lo que tiene que ver con Estados Unidos en su batalla woke, porque llegó Trump y dijo, no, hombre, mujer, fronteras cerradas, toda Ujú. esa parafernalia que utilizan ellos. Pero en este también tienen una reacción de Occidente bastante fuerte. Está Ujú. tardía, pero muy, muy fuerte. Si tú lo ves en Irlanda, en Gran Bretaña, en Holanda, en cierta medida, ¿Ya? porque es que llega un momento en que ya no se vuelve una cuestión de ideología, sino de modus vivendi. Entonces, cuando tú pierdes el trabajo, cuando Ujú. te violan a la hija, cuando todo Supervivencia. eso va growing up, hasta que la gente explota y estamos en ese momento de explosión. Lamentablemente tardío, porque hubiera podido ser más, ¿no? Pues, si la Ujú. gente hubiera respondido, pero repito, tienen una maquinaria de información y unos aliados muy poderosos, o sea que es una batalla que va a seguir por mucho tiempo, Imagínate, sin duda. 37 millones de dólares del señor cuyo nombre comienza en la misma forma que termina, y esto sigue creciendo. Hace 3 días había una campaña también aquí de asociaciones demócratas que querían luchar acogiéndose y sujetando el tema de la inmigración, que además manejan como les da la gana y en muchos casos de una forma muy malintencionada. Quieren lanzar nuevamente campañas en los medios para decirle a los hispanos qué es lo que está pasando y qué es lo que no. Así que creo que la narrativa, que es muy importante, la comunicación, que es muy importante, la información, que es esencial, también los republicanos tienen que entender que tienen que, frente a estos encantadores de serpientes, que lo que le hacen muy bien es manejar esas narrativas, combatir esas narrativas precisamente de la misma manera, Omar. Totalmente, yo creo que ya Sí. es el momento. Y por lo menos tenemos una persona muy, muy directa en los Estados Unidos en el poder, que le ha dado a la gente como Ujú. cover, ¿no es cierto? Dice, mire, ya es hora de hablar. Si él lo dice, ahora lo podemos decir todos. Mucha gente además estaba reprimida en eso que Totalmente. estaba. O sea que es el momento indicado en todos los países del mundo. Ha habido reacciones en Europa del Este en gran medida. Y yo creo que América Latina también poco a poco, o sea, llegan unos puntos de absurdo, ¿no es cierto? En el absurdo, por ejemplo, de ver la bandera de colores defendiendo a los palestinos que odian a las personas LGBT, ¿cierto? Porque esa nube Ujú. gris en la que andan muchos defendiendo por cuestiones simplemente de alianzas políticas o por odio a Trump, que es otro de los factores, es el momento de reaccionar. Estamos reaccionando y espero que Colombia reaccione pronto, porque América Latina en algunos sentidos, Ujú. lo de woke todavía está muy acá, pero el islamismo es tal Es vez de las súper regiones que peligroso. menos están. Están Ya. aquí, pero no de manera profusa como están en Estados Unidos y Ujú. en Europa. Oye, Gracias te a Dios. quiero agradecer, Omar, como siempre que hayas estado con nosotros, que tengas un lindo fin de semana. A ti, man, muchísimas gracias y gracias por tus entrevistas No, al siempre. Que revés, Dios yo te las bendiga de disfruto. Te todos. agradezco mucho de verdad que estés Sí, con yo nosotros. también, María. Y nosotros Cuídate vamos a mucho. ir a la pausa, pero gracias a nuestro Tito Silva, que es un productor además maravilloso, me acaba de pasar una nota de algo que ha ocurrido